Algunas palabras solo toman un segundo en decirse, pero pueden tardar toda una vida en olvidarse. Hay un tipo de dolor silencioso que vive en el espacio entre un padre y su hijo. Tal vez lo conozcas, ese momento en que hablas y apenas levantan la mirada, cuando das todo, pero te sientes invisible, cuando te amo solía resonar por la casa y ahora solo se escucha en los cumpleaños. Esto no es porque tu hijo haya dejado de amarte y no es porque hayas fallado como padre o madre. Es algo más oculto, más humano. Es la erosión lenta que ocurre cuando hablamos sin darnos cuenta del peso que llevan nuestras palabras. Porque como padres, no siempre tenemos la intención de herir. A veces estamos cansados, heridos, asustados. A veces repetimos lo que escuchamos de nuestros propios padres, palabras que prometimos nunca decir. Pero aquí está la verdad. Hay 6 frases que ningún padre debería decirle jamás a su hijo, no porque sean malvadas, sino porque plantan en silencio semillas de distancia, culpa y silencio. Y hoy vas a aprender cuáles son esas 6 frases y, lo más importante, cómo sanar el daño que pudieron haber causado. Esto no es una lección, es una conversación, y comienza con la sabiduría de alguien que vivió hace 500 años, pero cuyas enseñanzas aún resuenan en las familias hoy en día. Su nombre era Confucio, filósofo que creía que el amor sin respeto es vacío y que la familia es la base de la sociedad. Su sabiduría, transmitida de generación en generación, nos ofrece un espejo no para juzgarnos, sino para comprendernos. Así que si alguna vez has sentido que tu hijo se está alejando, que tu amor se encuentra con el silencio, que el hogar que construiste con tanto sacrificio ahora se siente emocionalmente distante, no estás solo. Este video no trata de culpas. Se trata de recuperar algo sagrado, conexión, confianza y ese tipo de amor que repara. Porque una vez que entendemos el poder de nuestras palabras, podemos comenzar a reconstruir con algo más fuerte que la culpa, con honestidad, con presencia, con valentía. Así que si tu corazón ya late un poco más rápido, si estás recordando momentos que desearías poder recuperar, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación podría ser el primer paso para sanar algo que creías perdido para siempre. Carmen miraba por la pequeña ventana de la cocina, observando cómo la neblina matutina se elevaba sobre las verdes colinas de Oaxaca. El aroma a chiles asados y tortillas recién hechas llenaba el aire familiar, reconfortante. Su madre, doña Lupita, se movía con suavidad por la cocina, como lo había hecho durante décadas, preparando el desayuno con la gracia silenciosa de quien no tiene nada que demostrar y todo por dar. Carmen, ahora de 45 años, había regresado a casa después de que sus 2 hijos se fueran a la universidad. El silencio en su propia casa se había vuelto insoportable. Demasiadas habitaciones, muy pocas voces. ¿Sigues pensando en los niños?, preguntó Lupita sin voltear. Carmen no respondió de inmediato. Se dejó caer en la vieja silla de madera junto a la mesa de la cocina, la misma que había sostenido generaciones de comidas, risas y penas. «Ya casi no llaman», dijo en voz baja. «Mateo no contesta el teléfono desde hace 3 semanas. Sofía me mandó un mensaje diciendo que no puede venir para mi cumpleaños, porque tiene una fiesta con sus amigos de la universidad». Hizo una pausa. Su voz se quebró. ¿Acaso recuerdan cuántos cumpleaños dejé pasar por ellos? ¿Cuántas noches no dormí cuando estaban enfermos? ¿Cuántos sueños dejé atrás para criarlos? Lupita colocó una taza humeante de café con canela frente a su hija y se sentó frente a ella. Sus manos gastadas, fuertes, sostenían el calor de décadas de sacrificio, pero sus ojos estaban claros, en paz. «¿Les has dicho todo eso?», preguntó con dulzura. «Claro que sí. Se los recuerdo cada vez que se olvidan de llamar o cancelan una visita. Tienen que saber lo que dejé por ellos». Lupita asintió lentamente. Luego miró por la ventana hacia las colinas que empezaban a brillar bajo el sol naciente. «¿Recuerdas lo que decía tu abuela sobre el agua y las palabras?». Carmen esbozó una media sonrisa. «Las palabras, como el agua, una vez derramadas, no se pueden recoger». «Exactamente». Lupita se volvió hacia su hija, su voz suave pero firme. «La primera cosa que nunca debes decirle a un hijo es: me debes todo lo que te di». Carmen se estremeció, como si Lupita hubiera leído sus pensamientos. «Pero es la verdad», dijo a la defensiva. «Lo dejé todo por ellos. Mi carrera, mis viajes, mi matrimonio.
Y fueron tus decisiones, hija, interrumpió Lupita, sin dureza. Decisiones hechas por amor, pero aún así tus decisiones. Hubo silencio. Lupita tomó un sorbo de su café y luego añadió: los hijos nunca pidieron nacer. No firmaron un contrato. Si diste por amor, entonces que la recompensa también sea el amor, no una factura. Carmen bajó la mirada hacia su taza. El vapor nublaba su vista tanto como las lágrimas que empezaban a formarse en sus ojos. Recordó haberle dicho a Mateo, apenas el mes pasado: me quedé en un matrimonio que odiaba por ti, ¿y así me lo pagas? Le había escrito a Sofía en su cumpleaños: después de todo lo que hice, ¿no puedes faltar a una fiesta por tu madre? Ahora, bajo la luz suave de la mañana y la calma inquebrantable de su madre, esas palabras se sentían distintas, más pesadas, injustas. Confucio había dicho una vez: gobierna el hogar con respeto, no con reproches. Lidera con el ejemplo, no con la obligación. Lupita no necesitaba libros para entender eso. Ella lo había vivido. Durante toda la vida que Carmen podía recordar, su madre nunca le echó en cara sus sacrificios. Nunca mencionó cómo había criado sola a 3 hijos después de que su esposo muriera. Nunca dijo: lo hice por ti, así que me lo debes. Y, sin embargo, Carmen siempre se había sentido profundamente amada. El amor verdadero, dijo Lupita suavemente, no lleva la cuenta. Esa mañana, sentadas en la cocina, Carmen comprendió algo. No estaba pidiendo amor a sus hijos, estaba exigiendo pruebas de él. Y al hacerlo, había convertido el amor en una deuda, una que nunca podría saldarse realmente. Se secó los ojos en silencio. «Entonces, ¿qué les digo?», preguntó, apenas audible. Lupita extendió la mano, tomó la de su hija y dijo: «Diles que estás orgullosa de ellos. Diles lo que admiras, no lo que diste. Que tu amor les recuerde quiénes son, no lo que deben». A lo lejos, un gallo cantó. Dentro de la casa, algo más despertaba, algo más suave, más sincero. No era solo el inicio de un nuevo día, era el comienzo de una nueva forma de amar. Carmen estaba de pie junto al fregadero, enjuagando los platos, con la mente acelerada. Se sentía expuesta, vulnerable. La conversación con su madre había quitado capas que ni siquiera sabía que llevaba puestas. Cada frase que Lupita compartía era como un espejo que había evitado mirar por demasiado tiempo. Y ahora comenzaba a ver, pero el reflejo más difícil aún estaba por venir. Mientras secaba el último plato, Carmen preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta: «Mamá, ¿cuál es la siguiente cosa que nunca debería decirles a mis hijos?». Lupita puso una mano cálida sobre la suya y dijo: «La cuarta frase, hija, es esta: ese sueño no te llevará a ningún lado». Carmen se quedó paralizada. La garganta se le cerró. Esas palabras exactas habían salido de su boca hace apenas unos meses cuando Mateo le dijo que quería estudiar música en lugar de derecho. Primero se había reído. Luego vio que hablaba en serio y entró en pánico. «¿Música? Eso no es una carrera de verdad. Nunca vas a poder vivir de eso. Ese sueño no va a poner comida en tu mesa». No lo dijo por crueldad, lo dijo por miedo. Miedo a que él sufriera, a que lo lastimaran, a que el mundo lo aplastara. Pero no se dio cuenta de que ella había aplastado algo primero: su voz. «Cada persona nace con una luz», dijo Lupita, secándose las manos en su delantal. «Y esa luz es su propósito. Cuando despreciamos sus sueños, apagamos esa luz, y a veces ya no vuelve a brillar del todo». Carmen sintió que las piernas le fallaban. Se sentó de nuevo, con las manos temblorosas. «No quise hacerle daño», susurró. «Solo no quería que sufriera». Lupita asintió. «Pero hija, los sueños no están hechos para ser seguros, están hechos para ser sagrados, y si no los protegemos cuando son pequeños, nuestros hijos aprenden a temerse a sí mismos». El silencio llenó la habitación, no incómodo, sino denso de comprensión. Carmen había pasado años enseñando a sus hijos a ser realistas, responsables, eficientes, pero ahora lo veía. Se le había olvidado enseñarles a creer. «Y hay otra frase», dijo Lupita con suavidad, «la quinta, y esta puede que sea la más común». Carmen se preparó. «Cuando yo tenía tu edad, en mis tiempos las cosas eran distintas, mejores, más duras». Carmen casi rió, con amargura. Había dicho esa frase más veces de las que podía contar. Cada vez que Sofía se quejaba del estrés de la universidad: «Cuando yo tenía tu edad, trabajaba y estudiaba, y no me quejaba». Cada vez que Mateo decía que se sentía abrumado: «A tu edad,
Yo ya tenía 2 hijos y nadie que me ayudara. Siempre venía del mismo lugar, quería que fueran fuertes, que valoraran lo fácil que lo tenían. Pero ahora sonaba como un arma disfrazada de sabiduría. Lupita continuó, con voz firme: cuando decimos esas cosas, lo que realmente hacemos es invalidar su realidad. Les decimos, tu lucha no es real. Y luego nos preguntamos, ¿por qué dejan de hablarnos? Carmen tragó saliva. Era verdad, Sofía había dejado, poco a poco, de contarle sus problemas. Cada conversación se convertía en sermón, cada preocupación en comparación. Pero ¿y si, en lugar de comparar, simplemente hubiera escuchado? Lupita sacó una pequeña fotografía de un cajón. Estaba desgastada una imagen de Carmen de adolescente, sonriendo junto a una bicicleta con la llanta ponchada. Tenías 16 aquí, dijo Lupita, y lloraste durante horas porque te perdiste el baile de la escuela arreglando esa llanta. Carmen sonrió levemente. Se sentía como el fin del mundo. Y yo no te dije. En mis tiempos caminábamos 10 kilómetros descalzas. Solo te abracé mientras llorabas. Carmen miró a su madre, con los ojos llenos de lágrimas. Por eso siempre me sentí segura contigo. Lupita asintió, porque no comparé tu dolor con el mío. Simplemente lo honré. Carmen se levantó de nuevo, necesitando aire. Salió al pequeño patio. El viejo árbol de aguacate aún se alzaba alto en la esquina, con raíces profundas y ramas anchas. Había jugado bajo ese árbol de niña. Sus hijos también. Y ahora se preguntaba, ¿había sido ella el árbol o la sombra que bloqueaba la luz? Se sentó en la vieja banca bajo el árbol y susurró para sí misma: nunca quise ser la razón por la que apagaron su luz. Pensó en la música de Mateo, en el ojo fotográfico de Sofía, en las partes de ellos que siempre trataron de mostrarle, pero que ella había tenido demasiado miedo para ver. Adentro, Lupita miraba a su hija por la ventana en silencio, pero sonriendo, porque Carmen ya no estaba defendiendo su manera de criar, ya no se aferraba al control. Estaba comenzando a rendirse ante la verdad, y al hacerlo, estaba convirtiéndose en alguien nuevo, no en una madre perfecta, sino en una madre presente, no la arquitecta de la vida de sus hijos, sino la testigo de su crecimiento. El patio estaba en silencio. Solo el suave susurro de las hojas del aguacate llenaba el aire mientras Carmen se sentaba bajo el árbol que la había visto crecer, y ahora, incómodamente, la veía desmoronarse. Durante años, se había dicho a sí misma que era una buena madre porque lo había dado todo: tiempo, dinero, consejos, sacrificios. Pero ahora estaba aprendiendo que las buenas intenciones no borran las palabras dolorosas, y que, a veces, lo más amoroso que puedes decirle a un hijo es nada en absoluto. Solo escuchar. Volvió a la cocina, con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Lupita la recibió con un plato de tortillas calientes y un silencio lleno de sabiduría. No preguntó qué había estado pensando Carmen allá afuera. No lo necesitaba. En su lugar dijo con suavidad: hay una frase más, Carmen. La última. Tal vez la más peligrosa de todas. Carmen se sentó, preparándose. Ya deberías saber esto. Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. Lupita continuó. Confucio decía que aprender es un viaje de toda la vida, pero se nos olvida. Esperamos que nuestros hijos entiendan la vida como si hubieran nacido con un manual. Carmen asintió, lentamente. He dicho eso tantas veces. Cuando luchaban con la tarea, con los quehaceres, con sus relaciones, recordó los momentos con claridad. Sofía sin entender un formulario escolar. Mateo preguntando cómo presentar sus impuestos. Había reaccionado mal en ambas ocasiones. Casi tienes 20 años. ¿Cómo no sabes esto? Ya te lo expliqué. ¿Por qué no prestas atención? Pensaba que les estaba enseñando responsabilidad, pero tal vez solo los estaba avergonzando hasta el silencio. Lupita tomó las manos de su hija, su voz baja pero firme. Cuando un niño escucha, ya deberías saber esto, no aprende más rápido. Solo deja de preguntar. Carmen sintió un nudo en el pecho. ¿Cuántas preguntas habrían enterrado sus hijos por miedo a su reacción? Volvió a pensar en Mateo callado, distante desde que dejó la carrera de Derecho. Había dejado de venir a casa, de escribir, de compartir. Ella había culpado a su edad, a su rebeldía, a sus nuevas amistades. Pero ¿y si solo estaba cansado de tener que probarse ante una madre que no lo escuchaba? Esa tarde, Carmen salió de nuevo al patio, esta vez con el celular en la mano.
Miró la pantalla por varios minutos, el nombre Mateo, flotando como una pregunta que no se había atrevido a responder. Su pulgar se quedó suspendido sobre el botón de llamada. Ya se imaginaba la historia en su cabeza. No contestaría, o peor, a lo mejor sí contestaba, esperando una queja, esperando culpa, presión, otro recordatorio de cómo la había decepcionado, porque eso se habían vuelto sus llamadas visitas disfrazadas de juicio. Pero esta vez sería diferente. Respiró hondo, presionó el botón, dejó que sonara, una vez, 2 veces, 3 veces. Estaba por colgar cuando lo escuchó. ¿Mamá? Su voz era cautelosa, a la defensiva. ¿Pasa algo? Carmen se congeló. Había pasado tanto tiempo desde que lo llamaba sin un motivo, sin un reclamo, sin ese tono. Tragó saliva y respondió, con suavidad, no, hijo, no pasa nada. Solo quería escuchar tu voz. Hubo silencio, un largo, incómodo silencio. Luego, suavemente, Carmen escuchó el tenue rasgueo de una guitarra al fondo. ¿Estás tocando?, preguntó. Otra pausa. Luego, sorpresa en su voz. Sí, estamos trabajando en una nueva canción. Es algo diferente, más personal. Ella asintió, aunque él no podía verla. Me encantaría escucharla algún día. Silencio otra vez. Pero esta vez no era frío. Era desconcertado. ¿En serio? Pensé que odiabas mi música. No la odio. Solo tenía miedo. Miedo de que sufrieras, de que la vida te hiciera daño. Pero ahora entiendo que proyecté mis miedos sobre tus sueños. La verdad le supo amarga al salir, pero también liberadora. Mateo no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más suave. Vamos a tocar en un concierto pequeño la próxima semana. No es gran cosa, pero... O sea, si quisieras venir, me encantaría. Las palabras salieron fáciles. Por fin, estoy orgullosa de ti, Mateo. Otro silencio. Pero este se sentía diferente. Carmen lo escuchó carraspear, como siempre hacía cuando trataba de contener la emoción. Te voy a mandar la dirección. Te guardo asiento en la primera fila. Cuando la llamada terminó, Carmen miró el teléfono como si acabara de hacer magia, porque, de alguna manera, lo había hecho. Durante años, había esperado que sus hijos cambiaran. Y ahora, con solo unas palabras de verdad, no de culpa, algo había cambiado. No todo estaba sanado, pero el muro se había agrietado, y eso era suficiente. Lupita salió con 2 tazas de té de canela, el favorito de Carmen desde niña. Le entregó una y se sentó a su lado en la banca. ¿Cómo te fue?, preguntó. Carmen sonrió, con lágrimas resbalando silenciosas por su rostro. Me invitó a su concierto. Lupita asintió, tomando un sorbo de su té. ¿Ves? El cambio empieza con pasos pequeños. Miró a su hijano como una madre que había fallado, sino como una mujer que finalmente había decidido comenzar de nuevo. Confucio dijo, cuando el camino esté claro, no esperes, camínalo. Y tú acabas de dar tu primer paso. La semana transcurrió lentamente. El corazón de Carmen latía distinto ahora, aún con peso, pero con un ritmo silencioso de esperanza. No dormía mucho. No por estrés, sino porque su mente no dejaba de revivir esa llamada con Mateo. Cada palabra, cada pausa, cada centímetro de calidez que se había abierto paso entre años de malentendidos. Él la había invitado. Él había dicho, te guardo un asiento. Pero aún así, Carmen no estaba segura de que él creyera que ella iría. Ni siquiera estaba segura de que ella lo creyera. El día del concierto llegó como un susurro. El sol apenas se asomaba, pero Carmen ya estaba despierta, de pie frente a su pequeño espejo, sosteniendo 2 blusas, una sencilla, una colorida. Eligió la colorida. Mientras abotonaba lentamente, pensó en las pequeñas decisiones que había tomado esa semana. No mencionó el futuro de Mateo ni una sola vez. Le escribió a Sofía solo para decir, te amo, sin presión, solo estoy orgullosa de ti. Y escribió una carta no enviada, pero profundamente sentida, enumerando cada frase que desearía no haber dicho jamás. Doblando la carta, la guardó en su diario, junto a la foto de ella misma a los 16 años. Aún no estaba lista para entregársela a sus hijos, pero sí estaba lista para vivir diferente. El concierto se celebraba en un pequeño centro cultural del centro, un antiguo auditorio escolar, con sillas plegables que crujían y farolillos de papel colgando del techo. Carmen llegó 40 minutos antes,
Se sentó en la segunda fila cerca, pero no demasiado. No quería incomodar a Mateo, pero sí quería que supiera: estoy aquí, te veo. La gente fue llegando poco a poco. Jóvenes artistas, amigos, padres, novias. Carmen se sintió un poco fuera de lugar, pero no dejó que eso la venciera. En su lugar, abrió su diario y escribió una sola línea: llegar con miedo sigue siendo llegar. Las luces se atenuaron. El presentador, un poeta de mirada brillante y energía nerviosa, dio la bienvenida al pequeño público. Y entonces comenzó la música. Los primeros actos fueron buenos. Estudiantes locales, algunos tímidos, otros valientes. Carmen aplaudió a cada uno. Estaba orgullosa de todos aunque no los conociera. Le recordaban a Mateo, a Sofía, a la valentía silenciosa que se necesita para compartir algo personal en público. Luego, justo cuando anunciaron la última presentación, su pecho se tensó. A continuación, recibamos a Mateo, con una pieza original que nunca ha interpretado antes. Aplausos, pasos, un susurro sobre el escenario, y entonces ahí estaba él. Mateo, no su bebé, no su niño con uniforme escolar, no el estudiante de derecho que una vez soñó criar. Estaba de pie, erguido, con jeans negros, camisa gris suave, el cabello un poco desordenado, la guitarra cruzada al hombro, y se veía completo. Ajustó el micrófono, carraspeó y miró hacia el público. Sus miradas se encontraron. Por un segundo, él dudó, luego asintió y comenzó a tocar. La música era suave al principio, acordes marcados con los dedos, un ritmo delicado. Luego su voz, baja y sincera, llenó la sala. Solía llevar el silencio como armadura. Buscaba aprobación a través del miedo, pero ahora toco estas notas por el niño en mí y por la madre que aprende a escuchar. Carmen sintió que el aire se le atascaba en la garganta. La canción era sobre ella, sobre ellos, sobre todo lo que nunca se dijeron y todo lo que por fin estaban comenzando a sentir. El coro la golpeó como una ola. Si hablo, aún me verás. Si sueño, te quedarás. No quiero perfección, solo quiero espacio. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. No eran lágrimas pesadas de culpa, sino cálidas y limpias, de esas que solo aparecen cuando la verdad ha estado enterrada demasiado tiempo. No lloraba por vergüenza. Lloraba porque vio a su hijo, realmente lo vio por primera vez en años. Y él la vio también. La canción terminó. Los aplausos llegaron al principio dispersos, luego fuertes y completos. Mateo hizo una reverencia, pero antes de salir del escenario, dijo, lo justo para ser escuchado: gracias por venir, mamá. Solo 7 palabras, pero lo eran todo. Después del espectáculo, Carmen esperó pacientemente junto a la puerta. No corrió hacia él. Le dio espacio, pero Mateo caminó hacia ella, guitarra en mano, mirada suave. ¿Qué te pareció? Ella sonrió, aún con lágrimas. Creo que fue hermoso y valiente. Él desvió la mirada un momento, luego volvió a mirarla. La escribí después de nuestra llamada. Carmen asintió. Lo sentí. Mateo cambió de postura, inseguro. No pensé que en serio vendrías. Ella tomó su mano. Lo sé. Antes no lo habría hecho. Pero estoy aprendiendo a amarte como tú necesitas, no solo como yo sé. Se abrazaron, no con fuerza, no como madre e hijo, sino como 2 seres humanos, reencontrándose como iguales. Esa noche, Carmen volvió a sentarse bajo el árbol de aguacate, su diario abierto en el regazo. Escribió: pensé que sanar sería ruidoso, pero es silencioso. No está hecho de gestos grandiosos, está hecho de presentarse, hablar menos, escuchar más y elegir de nuevo, cada día. Miró al cielo claro, abierto, perdonador. Sus hijos no habían cambiado. Ella sí, y eso lo cambió todo. El día después del concierto de Mateo, Carmen despertó antes del amanecer. No había dormido mucho, pero no por preocupación. Su mente estaba clara, serena, casi sagrada. El concierto había abierto algo dentro de ella, no solo entre ella y su hijo, sino dentro de sí misma. Por primera vez en años, se había sentido escuchada, y aún más importante, ella había escuchado de verdad. Pero ahora, su corazón se volvía hacia Sofía. A diferencia de Mateo, Sofía no se había alejado en silencio. Ella se había quedado, llamaba, respondía mensajes cortos, amables, eficientes. Pero Carmen conocía la verdad. Su hija ya no traía su verdadero ser a esas conversaciones. La risa estaba filtrada, las historias eran pequeñas, la profundidad, ausente,
Carmen solía culpar al ritmo de vida o a los chicos modernos, pero en el fondo, sabía, habían sido sus palabras las que construyeron el muro. Sacó el teléfono y abrió la galería. Había una foto de Sofía a los 8 años, sosteniendo una cámara casi tan grande como su cabeza, sonriendo con locura en un campo de girasoles. Sofía siempre había visto el mundo a través de lentes, silenciosa, observadora, artística, y Carmen nunca lo había entendido realmente. Recordó haberle dicho a su hija, a los 17 años, la fotografía es un pasatiempo, no un futuro. Había menospreciado sus pasiones, la comparó con otras chicas, criticó su sensibilidad como debilidad, y cuando Sofía empezó a cerrarse, Carmen empujó más fuerte, con consejos, con expectativas, con ese tipo de amor que suena a control. Pero ahora Carmen sabía, el amor sin escucha se convierte en presión. No quería escribir un mensaje largo, no quería analizar, explicar, ni justificarse, así que escribió solo esto. Hola Sofía, estoy haciendo arroz con leche como lo hacía la abuela. Me encantaría tu compañía, sin expectativas, solo tú. Luego dejó el teléfono a un lado y esperó, no con ansiedad, sino con apertura. 3 horas después, su teléfono vibró. Paso después del almuerzo. ¿Puedo llevar mi cámara? Carmen sonrió. Esa sola frase era una puerta. Sofía llegó a media tarde. Se veía mayor, de alguna forma más compuesta, como una mujer que había aprendido a proteger su luz. Entró a la cocina con cautela, como si no estuviera segura de si aún le pertenecía. Carmen no se apresuró, no se lanzó a hablar con emoción, no explicó nada. Simplemente deslizó la canela, la leche y el arroz sobre la encimera y dijo, ¿quieres ayudarme a revolver? Sofía tomó la cuchara y revolvieron en silencio, en ritmo, en un comienzo silencioso. A la mitad, Sofía rompió el silencio. Mateo me contó sobre el concierto. Dijo que estabas diferente. Carmen siguió revolviendo. Lo estoy intentando. Sofía la miró, como solía hacerlo de niña, con cautela, con curiosidad. ¿Por qué ahora? Carmen respiró hondo. Dejó la cuchara a un lado. Porque me di cuenta de que pasé más tiempo tratando de hacerte fuerte que intentando comprenderte. Sofía no dijo nada. Y porque no quiero seguir amándote de una forma que se sienta como control. Ahora su hija levantó la mirada. Lentamente. Había lágrimas. No muchas, solo las necesarias. Siempre quise que estuvieras orgullosa de mí, pero dejé de intentarlo porque pensé que tenías en mente a otra hija. Carmen extendió la mano sobre la encimera, abierta no para agarrar, sino para invitar. Tenía a la hija correcta, solo que no tenía los ojos correctos. Sofía soltó una risa corta, aguda, que sonó a alivio y a incredulidad al mismo tiempo. ¿Sabes? Esa puede que sea la cosa más poética que te he escuchado decir. Es que se me pega lo tuyo. Se sentaron juntas en la mesa de la cocina, con tazones de arroz con leche caliente frente a ellas. Sofía sacó su cámara y empezó a tomar fotos. No posadas, no planeadas, solo momentos. El vapor de la canela elevándose desde su tazón, la mano de su madre quitando granos de arroz del borde, la luz del sol golpeando justo en el azulejo. Tomó una foto que hizo que Carmen se detuviera. Era un primer plano de su rostro suave, honesto, envejecido no solo por los años, sino por las realizaciones. ¿Cómo vas a llamar a esa?, preguntó Carmen. Rebobinar, respondió Sofía, porque creo que eso fue lo que acabamos de hacer. Más tarde esa noche, Carmen se sentó en el patio con su diario en el regazo. Escribió: sanar una relación no siempre empieza con una conversación. A veces empieza con presencia, con dejar que alguien sea quien es y amarlo, no porque también interpreta el papel que imaginamos, sino por la valentía con la que aparece siendo él mismo. Cerró el cuaderno y miró las estrellas. No se sentía como una madre en ese momento. Se sentía como una mujer aprendiendo a amar sin miedo, sin ego y sin expectativas. A la mañana siguiente, Sofía le envió una foto. Era la de la mano de Carmen sobre la olla de arroz con leche, su anillo captando la luz, el vapor enroscándose como humo de la memoria. Sin pie de foto. No hacía falta, porque hay momentos que por fin hablan por sí solos. Había pasado una semana desde la visita de Sofía, una semana desde el concierto de Mateo, una semana desde que Carmen comenzó a vivir, no solo a reaccionar. Pero algo permanecía. No era duda, no era culpa, era algo más callado, más pesado. Una sensación de que aún le faltaba un paso por dar, una puerta más por abrir. Y esa puerta no era con sus hijos, era con su madre. Lupita estaba en el huerto trasero,
recortando las vainas secas de las mazorcas. Sus manos se movían con suavidad, con reverencia, como si cuidara recuerdos en lugar de plantas. Carmen la observó desde el umbral, con la garganta apretada, y entonces comprendió algo que no había querido enfrentar. Por toda la sabiduría que su madre le había compartido, por toda la paciencia, el calor, el silencio, nunca le había preguntado a Lupita por su propio dolor. Carmen salió al jardín, el crujido de la grava marcando sus pasos. Mamá dijo, con voz vacilante, ¿podemos sentarnos un rato? Lupita asintió, se limpió las manos y señaló el banco bajo la higuera. Se sentaron lado a lado, como tantas veces antes. Pero esta vez, Carmen no era la niña pidiendo consejo. Era la mujer, al fin, lista para comprender a su madre también como mujer. Tras un largo silencio, Carmen preguntó, ¿por qué nunca hablaste de tu mamá? Lupita miró hacia las montañas a lo lejos. Porque no había mucho que contar sin que doliera. Otra pausa. No era cruel, solo fría, dura, como piedra. Nunca la escuché decir, te quiero, nunca la vi llorar y nunca lo cuestioné. Así era como se suponía que debían ser las mujeres en ese tiempo, fuertes, silenciosas. A Carmen se le encogió el alma. Pero tú no fuiste así, dijo. Tú me diste ternura, me escuchaste, me diste espacio para llorar. Lupita sonrió con dulzura, porque me prometí que rompería el ciclo. Pero hija, romper el ciclo no significa que no estuviera rota también. Recogió un higo seco del suelo y lo hizo rodar entre sus manos. Te di lo que nunca recibí, pero también te di silencio cuando necesitabas palabras. Te di fuerza cuando quizá necesitabas vulnerabilidad. Hice lo mejor que pude, pero yo también estaba sanando. Carmen tomó la mano de su madre. Nunca te pregunté cómo sobreviviste a todo eso. Solo me apoyé en ti como si siempre fueras fuerte. Así somos las madres, dijo Lupita, pero quizá ya es hora de hacer algo más que sobrevivir. Y entonces Carmen hizo la pregunta que había temido toda su vida. ¿Te herí? Lupita la miró, sin reproche, sin defensa, solo con verdad. Sí, cuando me juzgaste por ser tan callada, cuando pusiste los ojos en blanco ante mis costumbres, cuando dijiste que yo vivía en el pasado, eso dolió. No porque estuvieras equivocada, sino porque entendí que te había pasado mi silencio sin darme cuenta. Los ojos de Carmen se llenaron. Nunca quise silenciarte. Lo sé, hija. Así como tú tampoco quisiste silenciar a tus hijos. Se quedaron ahí. 2 mujeres, 2 madres, 2 hijas, sin arreglar, sin justificar, solo viéndose por fin de verdad. Después de un rato, Lupita se levantó y caminó hacia la higuera. Rompió con cuidado una pequeña rama y se la entregó a Carmen. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de las higueras? No florecen como los otros árboles. Su fruto crece por dentro escondido hasta que está listo. Colocó la rama sobre su regazo. Tú siempre fuiste una higuera, hija, de florecimiento lento, de sentir profundo. Pero cuando por fin abriste, alimentaste a los demás, diste dulzura que nadie esperaba. Carmen miró la rama y lloró, no de dolor, sino de reconocimiento. Esa noche, Carmen se sentó en la habitación donde había crecido todavía impregnada del olor a madera vieja y lavanda. Abrió su diario y escribió durante horas, no sobre sus hijos, no sobre sus errores, sino sobre Lupita, su fortaleza, su silencio, su dolor no dicho, sus victorias discretas. Y terminó con esto: mi madre no solo me crió, me enseñó cómo cambiarlo todo sin romperlo todo. Me mostró que la forma más radical de maternidad no es la perfección, es la honestidad. Y ahora yo paso eso hacia adelante, no para controlar, no para impresionar, sino para amar con los ojos bien abiertos. A la mañana siguiente, Carmen imprimió la entrada, la dobló con cuidado y la dejó sobre la almohada de Lupita con una nota sencilla: gracias por mostrarme cómo ser madre, sin olvidar que también soy hija. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron suavemente, casi sin notarse, igual que el corazón de Carmen. No hacía mucho, habría dicho que su vida estaba demasiado avanzada para cambiar, que la maternidad era resistencia, que los hijos se alejan, que los errores se aceptan, no se sanan. Pero algo había cambiado, no en el mundo, no en sus hijos. En ella, ya no se despertaba preguntándose por qué no llamaban. Ya no repasaba conversaciones pasadas como evidencia en un juicio. Ya no llenaba los silencios con culpa. Ahora vivía, con intención, con ritmo,
con presencia. Cada domingo, su casa volvía a llenarse no solo de cuerpos, sino de conexión. Mateo venía con su guitarra. A veces tocaba una canción, a veces no decía nada, pero siempre llegaba. Sofía traía fotos, historias, risas que ya no sonaban forzadas. Una tarde incluso preguntó: ¿puedo entrevistarte, mamá? Quiero documentar tu historia. Carmen sonrió, no porque se sintiera digna, sino porque, por fin, creía tener algo valioso que compartir. En el centro comunitario, donde antes dejaba donaciones para eventos de caridad, ahora lideraba un círculo mensual, no para madres, no para expertas, sino para mujeres que habían dado demasiado por demasiado tiempo y estaban listas para darse a sí mismas. Lo llamaban las que despiertan tarde pero despiertan. No eran terapeutas, no eran filósofas, eran mujeres con voces agrietadas y corazones abiertos, mujeres que habían dicho lo equivocado, que habían perdido la conexión, que se habían preguntado: ¿fallé como madre? Y Carmen estaba en el centro, no como líder, sino como prueba de que fallar no es definitivo, que nunca es tarde para intentarlo otra vez. Una tarde, mientras el sol caía sobre el patio, Carmen se sentó en la mesa con Lupita y Sofía. 3 generaciones. Sofía deslizaba fotos en su cámara, mostrando a su abuela algunas imágenes de su última exposición. Esta la eligieron para una galería, dijo, pasándole la pantalla. Lupita entrecerró los ojos y sonrió. Era una foto de una higuera, bañada por la luz dorada, con una mujer pequeña y firme de pie debajo. «Esa soy yo», rió Lupita. «La pieza se llama La Raíz», dijo Sofía. Todas guardaron silencio. Entonces Carmen dijo: «Le queda. Lo eres». Lupita se rió entre dientes. «Bueno, si yo soy la raíz, tú eres las ramas, y Sofía es el fruto». Sofía sonrió de lado. Siempre supe que era dulce. Todas rieron, pero bajo la risa había algo más poderoso: completitud. Cada una de esas mujeres se había sentido invisible alguna vez, y ahora se veían, no solo en sonrisas y roles, sino en verdad. Esa noche, Carmen se paró frente a su espejo. No vio arrugas, ni ojos cansados. Vio a una mujer que había reescrito su historia línea por línea, error por error, momento por momento. Alguna vez creyó que ser madre era hacerlo bien desde el principio. Ahora sabía: ser madre es tener el valor de volver cuando te equivocaste. En su diario, él, que ya estaba medio lleno de cartas, verdades y confesiones, escribió la última entrada de la serie que venía escribiendo en secreto: 6 frases que nunca volveré a decirle a mis hijos. Me debes todo lo que te di. ¿Por qué no puedes ser más como? Si sigues así, dejaré de quererte. Ese sueño no te llevará a ningún lado. Cuando yo tenía tu edad, ya deberías saber esto. Luego añadió una línea más, una que no vino de Lupita, ni de Confucio, ni de sus hijos, sino de ella misma, porque las palabras que digo hoy serán los recuerdos con los que ellos vivirán mañana. Ese fin de semana, en el círculo comunitario, Carmen se paró frente a 12 mujeres, cada una con su propia tormenta, sus propios arrepentimientos, sus propios hijos. No dio un discurso, simplemente dijo: no tienes que ser perfecta para ser perdonada, no tienes que arreglarlo todo en un día, no necesitas las palabras correctas, solo la voluntad de dejar de repetir las equivocadas. Hubo silencio, lágrimas, y luego sanación. Carmen volvió a casa, dejó su bolso y notó una carta en la puerta. Era de Mateo, una nota escrita a mano. «Mamá, gracias por volver a mí. No sabía cuánto te extrañaba hasta que volviste distinta. No lo arreglaste todo, pero me mostraste que el amor real no castiga. Escucha, y ahora yo también estoy escuchando». Presionó la carta contra su pecho y sonrió, porque por primera vez en su vida, Carmen no estaba esperando ser amada, ya estaba caminando en el amor. Si has seguido su historia hasta este punto, si te has visto reflejada en sus errores, en su silencio, en su sacrificio, escucha esto: no es tarde para cambiar el final de tu historia. Todavía puedes llamarlos, todavía puedes abrazarlos, todavía puedes mostrarles quién eres, no desde la culpa, sino desde la presencia, desde la sanación, desde el coraje, tal como lo hizo Carmen. El ciclo termina cuando haces lo impensable. Te perdonas y comienzas de nuevo.